Hola y bienvenido. Es un placer tremendo estar aquí con ustedes y poder hablar sobre las ciudades inteligentes y los centros de movilidad. Y muchísimos asuntos relacionados a esos dos temas en el mundo de la privacidad. Mi nombre es Trevor Hughes, soy el presidente y el director ejecutivo de la IAPPP, la organización más grande internacional que reúne más de 75.000 miembros en muchos países alrededor del mundo. Ha sido el honor de IAPPP participar en esa asamblea global a lo largo de casi 2 décadas, así que es un gran placer estar aquí con ustedes. Hoy hablaremos sobre las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes, los centros de movilidad y la protección de datos relacionada a esos temas. Yo soy un experto prácticamente en este tema. He visto los asuntos relacionados como han estado surgiendo a lo largo de muchos años, pero no puedo decir que soy un experto en la práctica. Sí he hecho algo de investigación, de lectura, y me ha sorprendido mucho la similitud que veo entre las ciudades inteligentes, los centros de movilidad y otras áreas de protección de datos. El año pasado he participado en una conferencia en Bruselas de los vehículos autónomos y he visto cómo esos vehículos se están volviendo en una plataforma de la tecnología que involucra muchos asuntos. Y esos datos, digamos, este ambiente no es el único, sino es una mezcla muy compleja de muchos actores, muchas fuentes de datos, muchas partes interesadas. Y estamos viendo exactamente lo mismo en el área de los centros de movilidad. Hay una complejidad tremenda en cuanto a la protección de los datos a este nivel. Y no es un tema único, son tecnologías, muchas tecnologías, no solo una. Y no solo un uso de datos, sino muchos usos y muchos usuarios. Es toda una mezcla de tecnología, de tipos de uso, de los participantes, las partes interesadas, el sector privado y público, y todos los ciudadanos, todos los seres humanos que viven en la ciudad. Y esa complejidad nos causa un reto tremendo. Pero vamos a aclarar, también hay beneficios cuando las ciudades inteligentes están bien implementadas. Esas ventajas son enormes y ofrece acceso a los servicios necesarios, ese involucramiento de los ciudadanos, la reducción en cuanto a la emisión de carbonos, y la lista sigue y sigue. Así que hay muchos beneficios de buena implementación y de buen uso de datos. Pero los riesgos también son un reto, claro que sí. La, ah, la recolección de datos puede ser altamente sensible como en el ámbito privado, tanto en público. También surgen los usos secundarios de esos datos. También los asuntos relacionados con la parte de los derechos humanos, por ejemplo, la vigilancia, la coerción, otros propósitos, y debemos preguntarnos y examinar muy bien esos asuntos. Pero también hay temas relacionados con la operación. Normalmente los gobiernos locales no tienen suficientes recursos. Ellos no están en posición de estar invirtiendo muchos medios en el control del uso de esos datos durante la implementación. Y es difícil incluso pensar en los gobiernos locales como los centros políticos. Es muy claro que los gobiernos también tienen que colaborar, tienen que participar en la discusión de las políticas, de los resultados de esas políticas para las ciudades inteligentes. Pero también es difícil imaginar esa mezcla de gobiernos locales, todos tratando de atender ese tema de revisar los estándares.
de la implementación. Así que nos encontramos en el mero inicio de la consideración de la protección de datos como un asunto político en cuanto a las ciudades inteligentes y también centros de movilidad. Y bueno, aquí estamos y podemos hacer una diferencia. Podemos informar el mundo y podemos lograr que las autoridades progresivas de protección de datos formen un nuevo y mejor futuro. Y bueno, hoy tendremos la participación de los expertos muy importantes, así que es un gran placer para mí presentarles a los panelistas. Una disculpa, tuvimos aquí un problemita técnico. Es un placer para mí presentarles nuestros panelistas. Estaremos con ellos la siguiente hora y 45 minutos hablando de este tema. Primero, ¿por qué no se presentan ustedes mismos uno por uno? Y después tendremos una breve discusión sobre la tecnología usada en las ciudades inteligentes y después tendremos una conversación con todos ustedes. Bueno, aquí está mi colega canadiense Amanda Clark. Por favor, preséntate. Hola. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias por esta introducción maravillosa, Trevor. Mucho que hablar hoy. Así que me llamo Amanda Clark. Soy la profesora asociada en la Universidad de Carleton. Estoy basada en Ottawa, en Canadá. Y esos son los territorios tradicionales de los pueblos Algonquin. Y bueno, mi educación, la educación que tengo está en el área de la tecnología y tengo un interés particular en la gobernanza de los datos. También estoy muy interesada en las ciudades interesantes. Así que algo sé del tema, conozco la agenda, tengo las conozco las cuestiones relacionadas, las responsabilidades en el contexto de las ciudades inteligentes. También las actitudes privadas y públicas, la participación del gobierno en el asunto. Y también es importante mirar las políticas alternativas para la gestión de esos dilemas que están surgiendo en las ciudades inteligentes, aparte de la privacidad, que otras herramientas necesitamos involucrar en esa conversación. Y entonces es un gran placer ver a todos ustedes. Espero que tendremos una linda conversación. Gracias, gracias Amanda. Y ahora por favor Bruno Bioni. ¿Por qué no te presentas, Bruno? Bienvenido. Gracias Trevor, gracias por esa introducción fantástica. Mi nombre es Bruno Bioni, soy el director fundador de Data Privacy Brasil. Es un espacio interseccional entre las organizaciones y también me dedico a las investigaciones en diferentes ONGs. Estoy trabajando en el área de la protección de los datos a lo largo de muchos años y estoy dando conferencias, estoy enseñando en el Instituto de San Paulo, también del mismo tema. Y últimamente he sido nominado para ser uno de los miembros del Consejo de Protección de Datos de Brasil. Es como un organismo que facilita las discusiones, el tema de la protección de datos. Así que tengo mucho interés en las ciudades inteligentes, la protección de datos. He trabajado en la red de vigilancia latinoamericana y hemos visto cómo se forma esa discusión a nivel de la ciudad, no a nivel federal. Y después lanzamos una especie de campaña, Mi ciudad, tus datos. Estamos intentando ver cómo están participando los gobiernos, cuál es el contexto del Consejo en San Paulo, etcétera. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Bruno. Ahora, Kelsey Finch,
de Future of Privacy Forum. Kelsey, preséntate, por favor. Muchas gracias, Trevor. Hola a todos, soy Kelsey Finch. Soy consejera en el foro Future of Privacy. Y trabajo también en otros proyectos, como las organizaciones privadas no gubernamentales para la protección de datos y la tecnología. Y para mí, este tema se forma más que nada en encontrar las herramientas, la capacidad de la infraestructura en las ciudades inteligentes. Así que también eso incluye, por ejemplo, las fuentes educacionales, diferentes retos y oportunidades al mismo tiempo del uso de las tecnologías inteligentes. También las capacitaciones. También la evaluación de riesgo en el ámbito de los datos personales. También estamos trabajando, buscando elaborar y desarrollar diferentes instrumentos para la protección de datos. Y también estamos haciendo las evaluaciones de riesgo. Y lo que más orgullosa sobre nuestra red es nuestra red cibernética. Hace 3-4 años apareció esa red que reunió a los líderes de los gobiernos locales para poder colaborar y navegar en todas esas cuestiones de privacidad. Y también pues trabajamos en la transparencia de los datos. Tenemos los representantes de más de 35 ciudades y comunidades de Canadá, así que es una oportunidad maravillosa de ver pues cómo está funcionando eso de nuestro lado. Así que me agrada estar participando en esta conversación. Kelsey, te quiero pedir un favor. Hay una función de chat en nuestra tecnología. ¿Puedes, por favor, publicar la liga de tu red? Siento que es una fuente muy valiosa de información. Y ahora, por favor, Merlin Chatswin, director de Open North. Gracias, Trevor. Conforme vamos avanzando, se va subiendo y subiendo la presión. Siento mucho vapor aquí. Bueno, mi nombre es Merlin Chatwin. Como ya dijiste, soy el director ejecutivo en la organización Open North. Es una organización canadiense y estamos trabajando en la colaboración interseccional para poder responder a los temas, a los problemas de privacidad de los datos. Estamos a servicio de nuestras comunidades y residentes, así que es de interés público. Y ese es un espacio importante en las ciudades inteligentes donde se están formando nuevos datos, y nuestra iniciativa es justamente para lidiar con esos retos tangibles que están surgiendo. Así que ese es el valor y, bueno, el tema de nuestro trabajo, por ejemplo, la equidad de género y otros asuntos. Pero hoy estoy aquí representando las comunidades de Canadá, hablando sobre las ciudades inteligentes, la transformación de datos, otras iniciativas. Y estamos trabajando en la definición que creamos hace un par de años de las ciudades inteligentes abiertas. Esa es la colaboración del sector privado con el sector público, basándose en las tecnologías cuando es apropiado. Y también que esa relación funcione de manera transparente y abierta, con ese equilibrio económico, social, con la responsabilidad. Muchas gracias. Excelente. Merlin, muchas gracias y bienvenido. Quiero decir que aquí tenemos 3 canadienses en nuestro panel. Creo que es justamente la proporción perfecta de canadienses para nosotros. Y bueno, Susan, aparte del hecho que tú no eres canadiense, bienvenida. Tú justamente estás haciendo ese trabajo. Para mí es un gran gusto tener a alguien que sí está trabajando en la implementación de las tecnologías de las cuales vamos a hablar. Así que, por favor, ¿por qué no te presentas? Claro. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Susan Hotley y estoy trabajando en la organización Polis. Es
la organización que está promoviendo la sustentabilidad de transporte. Tenemos más de 120 miembros de Europa, también de otras partes. Y dentro de esa organización, dentro de Polis, yo me encargo de las actividades de digitalización de los datos de transporte. Trabajo con las plataformas digitales, con muchos temas relacionados a la innovación en Europa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos apoyando a nuestros miembros, a nuestras comunidades. No, los apoyamos. Porque ellos tienen las necesidades de compartir sus experiencias, de aprender uno del otro, discutir algunos problemas, hablarlos. Y supongo que, bueno, en cuanto a los datos, quiero decir, yo no soy experta en los datos y en la privacidad. Sí trabajo con los datos. And in the data space, I guess there are. Y en cuanto al espacio de los datos, estamos apoyando a nuestros miembros y, por ejemplo, uno de los trabajos que estamos haciendo es este coaching en el ámbito de los datos, la capacitación, la educación en este sentido y pues últimamente ese tema se está volviendo más y más importante. Y también la adquisición de datos, cómo compartimos los datos, el uso de esos datos también es una parte de mi trabajo. Y también, bueno, en el espacio, en el ambiente de los datos, creo que todos conocen las siglas GPA, la Asamblea General de Privacidad. Y estamos buscando reforzar la economía de Europa. En este sentido, estamos buscando crear este diálogo entre las instituciones europeas y GPA. Así que, pues bueno, es un placer estar aquí. Me gustaría aprender más sobre los datos y la privacidad, porque como he dicho, no es mi expertise precisamente. Bueno, bienvenida, Susan, y gracias a todos los que nos están viendo. Creo que pueden ver que hemos reunido a los expertos fenomenales y queremos agradecer a nuestro anfitrión, a INAE de México, por reunir este grupo tremendo. Y creo que va a ser importante y útil para todos los que nos están viendo de tener por lo menos este sentido general de las definiciones y los términos que vamos a usar. Por eso, Amanda, y Kelsey, ¿por qué no nos cuentan rápidamente sobre los conceptos principales? Merlin, a ti no te invito porque tú no vas a hablar brevemente, ya te conozco. Así que, ¿por qué no hablamos un poquito sobre las bases de las ciudades inteligentes y de los centros de movilidad? Y después hablaremos sobre los problemas. Sí, muchas gracias, Trevor. A mí me pidieron hacer una especie de resumen. A lo mejor nuestro público ya conoce de qué estamos hablando, pero queremos asegurarnos de que ustedes conocen esos conceptos antes de entrar en la discusión. ¿Qué son las ciudades inteligentes y todo eso? Así que yo preparé una pequeña presentación y después Kelsey les va a hablar sobre el concepto de los centros de movilidad. Esa es parte de nuestra discusión de hoy. Bueno, ¿qué es una ciudad inteligente? Hemos mencionado un poquito sobre eso, pero su núcleo, como que su centro, su esencia, son las redes y el análisis de datos avanzado en los procesos del diseño urbano, planeamiento, gestión, etcétera. Y como todo lo que lleva el nombre inteligente, claro que implica el nivel técnico de uso de datos digitales y para que esa ciudad sea más eficiente y más eficaz en muchos sentidos. Somos entusiastas de las ciudades inteligentes, como pueden ver, así que por eso estábamos participando en esa conversación. Y entonces, ¿cómo es? Estamos hablando sobre los datos, que es algo virtual para nosotros. Y las ciudades inteligentes, de hecho, son bastante físicas, bastante tangibles. Son objetos que existen dentro de un espacio
que tienen sus faroles, sus botes de basura, todo eso. Así que también en el mundo hay muchas ciudades inteligentes donde hay cámaras que están captando las imágenes de la ciudad, de los movimientos. Así que eso nos permite crear los datos reales, tangibles. Y a veces las ciudades inteligentes, y como Trevor ya lo estaba diciendo, son como unos asuntos como más estrategias globales a largo plazo, algo más amplio, como un plan de transformación de cómo una ciudad puede volverse inteligente. Y por supuesto tenemos todas esas controversias y algo de rechazo que también pues es comprensible de la iniciativa de las ciudades inteligentes. Pero bueno, para mí lo más importante aquí es la parte de la implementación, la especie de contratos que tenemos, por ejemplo, de algunas empresas que están ofreciendo los servicios digitales, las iniciativas en diferentes partes de la ciudad. A lo mejor ustedes viven en una de esas ciudades y tienen suerte de que tengan muchas iniciativas que, bueno, recaen en este sentido, en este grupo, el uso de datos, por ejemplo, de los datos del movimiento de todos los ciudadanos de esta ciudad. Así que a lo mejor ustedes ya han oído sobre los conceptos como, por ejemplo, los faroles inteligentes, como con los sensores, los autobuses inteligentes que uno puede trazar su movimiento a través de una aplicación y sacar todos los datos necesarios. Así que hay muchísimos ejemplos de las iniciativas de las ciudades inteligentes y muchos de nosotros ni siquiera las conocemos porque son no tenemos este conocimiento tecnológico, por así decirlo. Pero aún así estamos sumergidos en el uso de las cosas, entre comillas, inteligentes, como nuestros teléfonos, que todos andamos cargando en nuestros bolsillos. Así que hay muchos ejemplos de otros objetos inteligentes, por ejemplo, no sé, la combinación de los datos sociales, del reconocimiento facial, por ejemplo, para reforzar la vigilancia y la participación de la policía en la prevención de crimen. Parece que Amanda se congeló. Esperamos que regrese en un minutito. A lo mejor, Kelsey, tú puedes retomar su presentación. Why don't you pick up? We are having some. Tenemos dificultades técnicas. Tuve que actualizar la computadora. Ah, no, ya regresó Amanda. Ay, perdón, se me congeló, pero ¿puedo continuar? Bueno, sí, estaba hablando de políticas. Parece que sería un lugar muy oscuro como para detener la conversación ahí. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos que gustan a la gente para familiarizarse. ¿Cuándo inició todo esto? Esto viene de los años 70. Empezamos a ver ciudades enormes como Los Ángeles que estaban recabando los Big Data, como los llamamos ahora. Y fue como al principio de 1920, 1930 se optimizaron las ciudades, se optimizaron, se aplicaron los datos para el diseño, la gestión de las ciudades. Creo que el uso más reciente del término tiene que ver con los años 90. Ámsterdam y otras ciudades empezaron a crear una estrategia de ciudades digitales, en donde implementaban Internet y fomentaban su uso, movilizándose, emigrando a Wi-Fi. Y luego ya más recientemente se dieron cuenta, los IBM, los Cisco lanzaron iniciativas porque vieron una oportunidad. Los IBM con su programa Smart Planet y luego una campaña de multimillonaria de ciudades inteligentes que lanzó IBM. Así pues, todos estos actores
corporativos promovieron, diseñaron y finalmente evaluaron las iniciativas de ciudades inteligentes. Data de esta fecha y fue parte de la conversación y muchos de los problemas que surgieron con las ciudades inteligentes. Pero todo esto para decir que básicamente fue algo privado, un movimiento impulsado por el sector privado. Luego otras estrategias gubernamentales enfocadas en ciudades como premios, concursos para poder fomentar las ciudades inteligentes. Antes de X años se convirtió en una política de los gobiernos a nivel nacional o a nivel regional dentro de los países. Así pues, mucho de esto una vez continúa avanzando con agendas corporativas, con las grandes firmas de servicios que siguen teniendo un papel muy importante para la administración de las grandes ciudades inteligentes. Otras preocupaciones que surgieron en relación con las ciudades inteligentes vinieron después de su desarrollo. Como lo has dicho, Trevor, con el uso de estas tecnologías y con los datos que ellos van recabando, nosotros podemos tener mayor eficiencia, optimizar las ciudades, podemos mejorar los servicios públicos, podemos hacer que sean más convenientes, que se haga un conglomerado de los servicios, su uso. Hay el argumento que a veces se dice en torno a las ciudades que están promoviendo la economía del conocimiento y que se enfocan menos en el crecimiento económico. Los retos urbanos que nos ayudan a resolver las ciudades inteligentes o para mejorar, como por ejemplo eliminar criminalidad, inequidad, problemas de tránsito, una participación más general de la población, son como las promesas que se vinculan con las ciudades inteligentes. Pero también hay una gran crítica, principalmente la crítica mayor tiene que ver con la violación de la privacidad, la vigilancia masiva, el recabar datos privados y luego venderlos. Creo que el problema grande tiene que ver con que los mecanismos tradicionales de la protección de datos personales, como el consentimiento informado, están muy operacionalizados cuando hablamos de la vigilancia ubicua, que es parte de la vida cotidiana. Simplemente estar sentado en un banco, en una banca en el parque, está dando información al sistema para trabajar con este contexto y el tener la opción de no participar de ello solamente es mudarse y irse a otra ciudad. Esto también hace que surjan también temas sobre la diversidad, representación. El problema de las ciudades inteligentes es que permiten que haya una vida más y servicios más eficientes, pero claro, la pregunta es la eficiencia contra lo óptimo. ¿Para quién? Por ejemplo, el predecir la acción policial, las vigilancias de ciertas comunidades, el reforzar ciertos patrones de vigilancia que ya están llevando de por sí a aquellos que están marginalizados a que lleguen a una cárcel con mayor incidencia o mayor frecuencia. Luego también la ausencia de la gobernanza se encuentra presente en las ciudades inteligentes. Esto tiene que ver con el papel del sector privado, la privatización del espacio público para trabajo privado o para los actores privados. A medida que los gestores de estos datos, aquellos que están recabando los datos y en ocasiones poseen los datos que se recaban, se convierten en los gobernadores de facto del espacio público con una vigilancia o rendición de cuentas limitada y poca transparencia. No están sujetos, por ejemplo, a la desinformación que un actor privado estaría obligado a cumplir, o estándares que un proveedor de servicios públicos puede enfrentar tal vez no se aplican al sector privado que está aplicando los servicios digitales para una ciudad inteligente. Hay brechas, también problemas urbanos porque ellos están recabando los datos más que el Estado. Y este es un problema de intermediación muy sólido en donde los ciudadanos ahora están haciendo una interfaz con los gobiernos a través de actores privados que tienen un rostro privado de la ciudad que están utilizando. Esto nos lleva a preguntas prácticas. ¿Con quién me voy a quejar? ¿A quién le doy retroalimentación?
¿A quién le echo la culpa? ¿Cómo me puede culpar el gobierno si estoy haciendo una interfaz con aquellos que dan los servicios en la ciudad inteligente? Otra crítica que se da en las ciudades inteligentes, y hay que recordarlo, es que el mérito de las ciudades generalmente sucumbe ante las soluciones tecnológicas. Esto es peligroso, el atacar problemas de políticas complejos. Es la creencia de que más tecnología y más datos nos resolverán los problemas, pero también esto va más lejos todavía. Greenring, en su libro, dice que las ciudades inteligentes generalmente están llenas de problemas y solamente vemos los problemas que puede resolver exclusivamente la tecnología, o empezamos a ver los problemas solamente como algo inherente que beneficia con la aplicación de la tecnología. Dice que es como el perro estar persiguiendo su propia cola. Solamente nos enfocamos en aquello que supuestamente resolverá la tecnología. El problema es que todo esto nos puede distraer de verdaderamente manejar la complejidad y los problemas verdaderos que enfrentan las ciudades, enfocándose en lo que parece ser una solución fácil, en lugar de hacer el trabajo arduo de reconocer que se gana, que se pierde, el gastar más dinero, el poner más políticas enfocadas a los grandes retos que enfrentan las ciudades, como justicia, equidad, acceso a la vivienda, sostenibilidad. Estas son fallas que vienen del Estado de tiempo atrás. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué puede hacer? ¿Y cuáles son sus primeros principales problemas? Eso fue lo que traté de explicar en un nivel básico hoy. Gracias, Amanda. Creo que nos has compartido un festín de ideas para poder continuar en nuestro panel. Ahora vamos a continuar con Kelsey y luego pasamos al intercambio entre todos. Sí, creo que ha hecho una exposición muy brillante, Amanda. El siguiente tema del día de hoy, con los centros de movilidad y las ciudades inteligentes, quiero resaltar hasta qué punto los centros de movilidad y el desarrollo de los servicios de transporte inteligentes pueden, como el recabar estos datos nos permite vivir y mejorar la situación en las ciudades inteligentes. Creo que es importante reconocer que el transporte y los servicios es una parte donde los operadores de ciudades inteligentes se están moviendo más, donde hay más inversión en la actualidad en su infraestructura. No es el único tema, el transporte, pero es importante, y que podríamos ver todo el tema de movilidad, los centros de movilidad. Simplemente para poner esto sobre la mesa, puedo decir que las ciudades en el mundo están abrazando estos centros de movilidad como un centro focal para diferentes tipos de opciones de transporte. En el sentido físico se trata con frecuencia de una ciudad donde se combina las estaciones de trenes, bicicletas, vehículos eléctricos, automóviles, estaciones de trenes, autobuses y todo aquello que podamos imaginar. Al construir este tipo de centros de transporte, de movilidad, las ciudades trabajan para maximizar el acceso de los ciudadanos al transporte y fomentar el acceso a todos los servicios críticos, vivienda, transporte, trabajo, etcétera. Las ciudades y sus socios están trabajando efectivamente en los centros de transporte efectivos, donde están ofreciendo todos estos servicios al mismo tiempo. Al recabar y analizar los datos de movilidad, las ciudades y sus socios están tratando de maximizar la posibilidad de manejar el ámbito público con herramientas digitales. Ya están utilizando datos de movilidad para planear, para gestionar la infraestructura de transporte, decidir en dónde poner bicicletas compartidas, o qué áreas son exclusivas para peatones. De esta manera se aseguran que haya acceso igualitario a las opciones de transporte. Pero esto lleva a preguntas. ¿Cómo estamos dirigiendo esta movilidad? ¿Quién va a decidir? ¿Cómo podemos evitar que alguien esté dirigiendo nuestros servicios de tránsito? ¿Por dónde vamos a ir? ¿O por dónde no? Se usan los datos de movilidad para hacer cumplir las reglas y también para que haya cumplimiento con las licencias de las compañías privadas, incluso aquellos que dan este tipo de servicios en las ciudades en el mundo. El utilizar los servicios digitales para manejar el espacio físico y digital
es algo muy interesante. Hay algunos asuntos, particularmente las ciudades hace mucho tiempo han guardado los datos de servicios que ellos proporcionan, incluyendo información detallada sobre la ubicación en tiempo real, los registros de tarifas, la información de los trenes, los ferries, los vehículos, los autobuses. Las ciudades cada vez más también han empezado a recolectar datos de, por ejemplo, compañías como Uber, o también han movilizado otros servicios. Esto tiene que ver con empresas privadas. En otros casos, tal vez estén obteniendo estos datos de servicios de agregación de datos. Y en algunos casos solamente están empezando a obtener los datos al preguntar a la compañía que dé la información a la ciudad para conocer bajo qué condiciones operan esas empresas. Estamos empezando a ver estos datos que se mueven bidireccionalmente entre los datos que son recabados por las compañías privadas en espacios públicos, así como también el gobierno que ha recolectado estos datos en espacios públicos. Estas corrientes de datos públicos y privados nos lleva a nuevas cuestiones de gestión de privacidad de datos. Lo crítico de todo esto es el hecho que la información donde, cuando los vehículos se están moviendo en la ciudad, con frecuencia también es información en donde los individuos están moviéndose en la ciudad, lo cual es información muy sensible, particularmente para los retos que representa esto en protección de datos. Estamos viendo un uso amplio de los datos de movilidad como una tendencia nueva, donde se está haciendo esta interfaz para compartir datos de transporte. Creo que es un subgrupo de la información de la ciudad inteligente, no es algo aislado, está integrado, y también esto lleva a preguntas. Hay preguntas pendientes sobre protección de datos personales y otras políticas de protección de datos que creo que podemos compartir en el panel del día de hoy. Era lo que quería dar como preámbulo sobre ciudades inteligentes. Gracias. Muy bien, gracias a las dos, Kelsey, Amanda. Excelente este repaso que nos han compartido de toda la gama de asuntos que se presentan en las ciudades inteligentes. Bueno, entremos en materia y vamos a empezar con un diálogo con el panel. Como lo mencioné anteriormente, la idea es tener aquí un intercambio de ideas, una conversación. Bruno, empezamos contigo. Ciertamente, el darnos la perspectiva de la vida en Sao Paulo y la implementación de la tecnología de ciudades inteligentes en Sao Paulo. Sí, claro, pero aún en un nivel más amplio, ¿cuáles son las consideraciones de equidad y privacidad? Ahora que vemos esta fusión de lo físico con lo digital, vemos que se dan las implementaciones que hemos aquí descrito, se van creando datos. ¿Cuáles son algunos de los problemas o asuntos principales? Puedes reflexionar sobre aquello que Amanda y Kelsey dijo. Kelsey ha dicho también, pero tu perspectiva personal, ¿qué tipo de asuntos o problemas ves en Brasil? Gracias, Trevor. Sí, creo que es importante tener un intercambio, particularmente con Amanda, en el nivel conceptual, porque creo que esto nos permite enmarcar mejor un vocabulario para estimular esta discusión. Y de hecho, yo considero que cuando estamos hablando de las ciudades inteligentes es importante recordar el término. La expresión en sí misma ha sido algo criticado por la academia, administradores, los activistas, por las compañías que han querido abandonar este término en sus campañas de marketing. Creo que esta es una expresión. No se ha capturado la complejidad de este fenómeno social a estas alturas. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo pobre, deficiente desde el punto de vista analítico, el describir la información de cómo las tecnologías de la información se están utilizando para optimizar nuestras deficiencias o la estructura deficiente de transporte, electricidad, salud pública, seguridad, etcétera, etcétera. Tal vez, creo, deberíamos de cambiar el término y tratar de prestar atención y buscar un término más amplio, algo más sistemático. Y esa es la reflexión básica que se encuentra en el centro de la ecología, un feudo
que se encuentra con la interdependencia de lo físico, biológico y los elementos naturales. Y claro, las tecnologías que median nuestras relaciones, lo que llamamos la ecología. Cuando pensamos en el problema o el tema de este congreso, el comité fue muy asertivo al organizar un panel sobre protección de datos y cómo tendría que enmarcarse en la agenda de la ONU para 2030. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Por qué considero que es tan importante el contestar tu pregunta, Trevor? Bueno, pues porque no tenemos que perder la perspectiva. El resultado final es que la infraestructura de la ciudad resulte más eficiente y nos dé también una mejoría en la calidad de vida. Y el grado de la adopción de la tecnología no trata de resolverlo por sí misma. Cuando vemos la eficiencia, todo este tipo de cuestiones deberían de guiar nuestra elección para la infraestructura de ciudades. Por ejemplo, cuando pensamos en un medidor inteligente que está consumiendo más energía que un medidor convencional, ¿de qué me sirve tener un medidor inteligente que consume más energía si esta generación de datos no va a dar lugar a un cambio en la infraestructura en términos de la matriz de energía o para educar mejor sobre el consumo de la energía? O igual, blockchain, una solución mágica que se pretende para todo. Simplemente porque es inteligente va a ser mejor. Creo que hay que ver también el tema ecológico y sostenible. Para las ciudades este término es mejor que el término inteligentes, porque ahí estamos hablando de un ecosistema mayor y estamos hablando de una reconfiguración y los efectos de la nueva tecnología que, claro, pueden apalancar la protección de datos y la vida al mismo tiempo, pero también pueden promover la transparencia sobre la infraestructura de las ciudades. Sin embargo, si no contamos con estas narrativas inteligentes de ciudades sostenibles, ecológicas, tal vez estemos creando un problema. No nada más tenemos ahora las ciudades de la vigilancia, sino también más que ya hablarles a nivel conceptual como ciudades sostenibles. En la siguiente ronda trataré de dar algunos ejemplos. Excelente, Bruno, tu participación, gracias. Como académico, estás simplemente aquí poniendo en tela de juicio el nombre del panel y nuestra estructura. Creo que es un punto muy bien recibido. Me acuerdo sobre la crítica de la inteligencia artificial. Dicen que no es ninguna de las dos. Ni es inteligencia, ni es artificial. Aquí también para las ciudades, que estamos hablando de ciudades inteligentes. La pregunta es si son inteligentes. Eso es una buena cuestión para poner sobre la mesa. Ahora, si ustedes nos hablan sobre lo que ha dicho Bruno, pero Merlin, Suzanne, ¿cuáles son las cuestiones o problemas de protección de datos que ves en la implementación de estas ciudades ecológicas sostenibles, estas ciudades empoderadas con datos que ha mencionado Bruno? Suzanne, también después de lo que diga Merlin, quisiera también escuchar qué tienes que comentar al respecto. Suzanne, cuando alguien está trabajando en estas tecnologías, ¿cuál es la barrera real que existe? ¿Qué está presentando? Barreras no conceptuales que podríamos aquí discutir como académicos o intelectuales, pero ¿qué es lo que realmente está pasando en el campo, en la vida real, para crear barreras para su implementación? Primero Merlin y luego Suzanne. Gracias, Bruno, lo que has dicho sobre la etiqueta de ciudades inteligentes. Creo que el idioma, la lengua importa, los términos importan, y hay que reconocer que en un momento dado, pues las ciudades inteligentes eran las que recibían financiamiento, era como los datos abiertos, era lo que recibía financiamiento. Por lo tanto, estas etiquetas también son una estrategia de marketing, al igual que persiguen un propósito.
las ciudades sostenibles, sustentables. Ahora, en realidad, pues es lo que está de moda. Y a lo mejor dentro de 3 meses ya no será algo de moda porque todo el mundo se sature de las ciudades inteligentes. Cuando hablamos de esta discusión de ir más allá de la parte de marketing, es lo que podemos definir para nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando? Y yo considero, llegando a la segunda pregunta que menciona Trevor, depende del contexto. Las ciudades inteligentes en Canadá no son lideradas por el sector privado. Nuestro gobierno canadiense, bueno, no podrá decir comprar porque eso es controvertido, pero nuestras ciudades inteligentes no están lideradas por la tecnología necesariamente. Nosotros vimos este intento con Sidewalk Labs y hubo un movimiento, recularon, porque que una compañía del sector privado esté liderando la gobernanza. Perdón, Merlin, un segundo, no estoy seguro, Merlin, si todo nuestro público conozca el programa Sidewalk de Toronto. ¿Nos puedes brevemente explicar qué es el programa Sidewalk? Bueno, se trató de un nuevo desarrollo. Hay tierra recuperada en la costa, en Toronto, y Sidewalk Labs, no sé si es una subsidiaria, por así decirlo, de Google. Y bueno, yo tengo también mi propia perspectiva. Bueno, creo que hubo ahí algunos retos, pero se enfocaron en el desarrollo de políticas y de salvaguarda, todo liderado por el sector privado para recuperar esos terrenos. La ciudad los atraparon fuera de guardia, con la guardia baja, sobre todo lo que esto implicaba. La gente en el nivel local estaban presionando y diciendo, bueno, no es que estemos contra esta recuperación de estos terrenos, pero es algo que podría suceder sin que haya la colaboración del sector privado, que ya tiene un interés propio a futuro. Una vez que se establecieron las políticas, una vez que se dio un cimiento de la seguridad y protección para este proceso, para este proyecto, la protección, que no hubiera una explotación del sector privado de estas tierras en el área costera, entonces ya se avanzó con el proyecto. Como lo dijo Amanda, esto finalmente se ha detenido y se está tratando de saber cuáles son los siguientes pasos. Gracias por explicarlo. Cuando hablamos de los asuntos de estructuras gubernamentales, multigobernanza, ¿qué tanto control? ¿Cuál es el límite o las capacidades de gobierno para proteger a los residentes y también en el nivel nacional? El promover de lo local a lo nacional se vuelve lo más importante. Y en Canadá, una de las cosas que estamos teniendo ahora problemas es la historia del colonialismo en Canadá y el tomar decisiones a nombre de los pueblos originarios. Y la tecnología de datos ha sido una herramienta que se ha utilizado para mantener esta presión histórica que se ha dado en Canadá. Tal vez no sea la situación global, pero cuando quiera que haya esta opresión tradicional o marginalización, ese es un problema importante. Poner esto en la mesa para determinar la soberanía de los datos, para determinar la propia gobernanza de los datos. Nosotros vamos a gobernar a nombre de, y se convierte en una relación entre los involucrados con un papel central para la gente que históricamente había estado oprimida. Muy buen comentario. Merlin, el punto es muy válido. Hablas de un enfoque en las comunidades marginadas o subrepresentadas y cómo pueden verse afectadas. Creo que es algo importantísimo para el debate. Suzanne,
¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves los centros de movilidad ahora que están emergiendo? ¿Qué crea problemas con políticas o con la sociedad? ¿Qué los detiene a ustedes en la implementación de estos centros de movilidad? Bueno, creo que voy a ir más allá de los centros de movilidad. Yo estoy aquí regresar al tema de la etiqueta de ciudades inteligentes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Bruno y Merlin han dicho. Es un término que jamás utilizo porque yo no entiendo a qué se refiere. Tiene una asociación muy sólida con tecnología. Si no tenemos políticas y gobernanza inteligentes, ¿cuál es el punto de tenerlo? Lo mismo con las ciudades inteligentes. ¿Cómo podemos recabar estos datos para que verdaderamente se conviertan más inteligentes? Hubo un representante de una ciudad alemana que hizo este comentario sobre white cities, estas ciudades blancas. Pero cuando yo escucho los comentarios de Amanda, me relaciono mucho con lo que dijeron, también lo que dijo Kelsey en el dominio del transporte. Me identifico mucho con estos comentarios. Me puse a pensar cuando los escuchaba. Las ciudades han estado utilizando sistemas electrónicos, como los llama. Pueden llamarlos detectores o sensores, pero esto ya se usa de décadas atrás en transporte, sea para las carreteras. Estos sensores se han utilizado para manejar el tráfico, el tránsito, las flotillas de transporte. Ahora cada vez más se están utilizando para implementar otras políticas. Por lo menos en Europa vemos que cada vez más las ciudades están creando ciudades de tránsito limitado o con zonas para reducir las emisiones o sistemas de reconocimiento o también para regulaciones de aparcamiento o estacionamiento nocturno. Se ha utilizado esto de años atrás a la fecha. Aquí la cuestión sería, las ciudades frecuentemente en la actualidad es que muchos de estos sistemas son caros de implementar, de operar, de mantener, darles mantenimiento, y algunos de estos sistemas que están monitoreando, por ejemplo, el flujo de tránsito. Por ejemplo, en vez de ocupar un sistema para generar los datos, podemos ir y comprarlo directamente del mercado, porque hay incluso proveedores de esos datos. Así que es una gran pregunta que muchas ciudades se están haciendo, se están preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Deberíamos comprar los datos de las terceras partes? ¿O hay alguna otra solución? Y eso es particularmente el caso. Las últimas tendencias, podría decirlo así. Hay mucho interés entre las autoridades de las ciudades para entender mejor cómo se puede uno mover mejor en la ciudad, cómo la viabilidad puede ser más sostenible, más sustentable, ese tipo de agenda, sea, por ejemplo, para los peatones, para las bicicletas, para el transporte público. Y pues bueno, eso es un sistema, una red que usa los datos de las señales de tráfico. Por ejemplo, el semáforo se adapta al volumen de tráfico, pero lo que no sabemos es cómo eso influye y afecta a los peatones y otros usuarios de ese servicio. Y si buscamos obtener esos datos serían sería posible la identificación de las personas, y aquí ya estaríamos infringiendo su privacidad, de los peatones. Y en algunas ciudades están procurando los datos agregados, las SaaS soluciones, porque ellos lo ven como una manera de tal vez abordar esa cuestión de la privacidad potencial. Eso es lo que estamos hablando ahora, y pues estamos viendo los pros, los contras, si sería bueno procurar los datos o los datos agregados, cómo esos datos se procesan, cuáles son las fuentes de los datos viales.
cuáles son los métodos de la agregación, si es que hay falta de transparencia en este sentido. Así que yo podría decir que eso es un tema muy importante. Y otro área importante sería, como ya habían mencionado, son, por ejemplo, esas ciudades que ya tienen muchos datos viales y que los están compartiendo a través de las plataformas abiertas. La mayoría de las ciudades grandes tienen esas plataformas abiertas y eso es... No precisamente se puede identificar las personas en esos datos, pero bueno, debido a las investigaciones, al acceso a estos datos, ¿cómo podemos encontrar una manera de acomodar esos datos sin comprometer la privacidad de esos datos? Así que, por ejemplo, en algunas ciudades europeas donde ya están usando esos acuerdos de confidencialidad dentro de las universidades, por ejemplo, eso también es un límite, una limitación para los datos personales. Así que ese es un tema muy tópico, muy local. Bueno, muchas gracias, Susan. Tu respuesta también me provoca muchas más preguntas. La idea de no seguir la tecnología, pues solo porque es una tecnología, porque todo el mundo busca soluciones tecnológicas, es algo que deberíamos evitar. La tecnología no es un objetivo en este sentido para hacer las ciudades más eficientes, para mejorar la calidad de vida. Esos son los objetivos. Y todas esas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa de Toronto, que de hecho ha fallido de lograr esos objetivos a través de esas tecnologías en la ciudad de Toronto. Una de las cosas que Merlin mencionó era el hecho que no había una estructura regulatoria previa antes de lanzar este programa. Así que los ciudadanos y los creadores de políticas de Toronto tenían esa idea de utilizar esa tecnología a través de los sensores, pero no había tecnología, no había estructura para poder escoger, para poder hacer una elección, y pues eso provocó muchos problemas. Kelsey, ahora quisiera dirigirme a ti. ¿Dónde hemos visto esas iniciativas regulatorias y las políticas que han funcionado? ¿Quiénes son esos especialistas en las innovaciones en cuanto a las políticas? ¿Qué tipo de políticas están surgiendo en el mundo como respuesta a esas tecnologías y cómo las presentan a las comunidades? Sí, yo creo que es algo fascinante porque hemos visto el crecimiento de esos marcos regulatorios, de la atención en cuanto a la protección de los datos. Está creciendo, ha estado creciendo a lo largo de los últimos 2 años. Y eso es fascinante ver los gobiernos locales como lo están logrando. En mi experiencia en Estados Unidos, también algunas ciudades europeas donde esos regímenes públicos son más estructurados. Pues hay varios ejemplos a nivel local, a nivel nacional. Lo que estamos viendo son las normas y las políticas preexistentes. Así que es muy importante porque tenemos esa teoría, sobre todo en Estados Unidos, en su tradición, cuando vemos a las ciudades como laboratorios de democracia, en comillas. Y eso está funcionando bastante rápido a nivel regional, a nivel nacional, a nivel del gobierno. Esos son experimentos. A lo mejor sus marcos regulatorios son más ágiles, pero es muy importante observarlo y ver cómo está funcionando. Y muchas ciudades están adoptando los principios y las políticas como por ejemplo, para evitar el espionaje y todos esos problemas relacionados con la privacidad. Estamos buscando un enfoque más holístico para el uso de los datos que están compartiendo. Y
particularmente interesante sería el modelo original basado en la legislación de control de la iniciativa de vigilancia policíaca, porque muchas veces vemos muchos comentarios relacionados a esta tecnología de vigilancia y a veces las comisiones de consejeros públicos están aportando a esa tecnología. Y la vigilancia es un concepto bastante amplio, bastante abierto, requiere muchas herramientas. Así que aquí estamos hablando no sobre la adquisición de las herramientas ni la compra, sino también de la donación, porque pues vemos que eso está funcionando a nivel formal y también informal. Y muchas veces también eso tiene ciertos requisitos de grabación y pues para eso necesitamos la tecnología, necesitamos ver cómo podemos influir, cómo podemos usar esos datos para el programa que estamos creando y estamos viendo que esas tendencias a nivel local, por ejemplo, en las ciudades donde la policía está evitando sus obligaciones, donde están evitando esa transparencia, donde no son responsables, y pues esa es una de las maneras. Estamos pensando, por ejemplo, en las opciones, por ejemplo, como de los inspectores generales. Así que hay mucha diversidad en cuanto a ese enfoque. Y vemos que hay muchas regulaciones informales. En las ciudades grandes también es una cosa muy valiosa. Y hay problemas programas de vialidad de diferentes instituciones, diferentes lugares, ya más a nivel más formal. Y también vemos la modernización de los estándares debido a la tecnología moderna. Así que eso es lo que yo puedo decir desde mi punto de vista. Excelente, gracias. ¿Qué tal si nuestro público hoy son los legisladores de todas las partes del mundo que están trabajando con los datos y la privacidad? ¿Qué tal? Bueno, esas son ideas fenomenales. Involucrar el gobierno local y diferentes organizaciones y introducir esos principios, los conceptos, crear los periodos, por ejemplo, de espera, periodos de tolerancia para la tecnología, porque la tecnología es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, pero pues a veces es necesario esperar un poco a que empiece a funcionar. Y bueno, muchas gracias, Kelsey. La implementación de la profesionalización, las personas que realmente están trabajando dentro de esa estructura, quienes están haciendo todo eso, así que son profesionales en la privacidad. Amanda, ese es un asunto bastante amplio, bastante complejo para la comunidad y necesitamos prestar atención a las comunidades menos representadas, a las comunidades vulnerables, marginalizadas. Y tú has mencionado que algunos problemas que estamos enfrentando con todo eso de inteligente, ¿no? De las ciudades inteligentes, prácticamente todo el tiempo vemos un efecto desproporcionado hacia las comunidades menos privilegiadas. Así que, ¿cuáles consideraciones políticas pueden funcionar para proteger a los más vulnerables dentro de la comunidad? Y están surgiendo de alguna forma o necesitamos prestar atención para promover algunos. Yo creo que sería importante resaltar la representación, que hay que asegurar la presentación y la igualdad y la justicia para las comunidades marginalizadas. Y aquí el asunto importante es que la tecnología, nosotros nos apoyamos en la tecnología existente dentro de las instituciones, diferentes culturas están
afectando la tecnología, le están formando. Así que la tecnología en sí no es el problema. No es la razón de la marginalización de las comunidades, sino la opresión, sino todos esos prejuicios que existen en las comunidades. Así que eso tiene que ver con el gobierno, con sus políticas, porque a veces lo que estamos observando es que la tecnología solo aumenta esa brecha existente, solo aumenta esa desigualdad. Y entonces estamos hablando aquí sobre la gestión de datos en el, digamos, por así decirlo, reino público, cómo podemos mejorar nuestras políticas públicas. Y para mí eso es esa conversación sobre la transformación digital, las ciudades inteligentes. Se trata de la administración pública en el contexto digital. Estamos básicamente resaltando los problemas ya existentes, que ya han existido ahí por décadas, por siglos incluso. Esos no son problemas nuevos. ¿Y cuáles serían las soluciones? Yo creo que una de las cosas que debemos tener en mente es quién está procurando los fondos, qué representación tenemos. Normalmente son unas empresas pequeñas, privadas, entonces ellas también necesitan hacer su esfuerzo para resolver este problema de los grupos marginalizados. Y para eso necesitamos las empresas que se encargan del análisis de los datos, de toda la tecnología, para poder hacer las investigaciones a nivel de los usuarios, a nivel de toda la comunidad, incluyendo aquellos que siempre han sido marginalizados, vulnerables, etc. Eso es un área crítico. Y muchas veces eso no se incluye en el proceso de desarrollo de las ciudades inteligentes o de los gobiernos digitales debido al tamaño y al volumen de los procesos tecnológicos de las aplicaciones. Así que esa es una gran preocupación, la presentación de las comunidades. Y hablando en general, teniendo esa diversidad, podemos tener una mayor comunidad de las personas participando en esta conversación. Eso es lo que estamos buscando con la tecnología. Pero el otro lado clásico, y eso ya muchas veces lo hemos apuntado y sugerido, que necesitamos un proceso democrático fuerte, el proceso de consultas, de transparencia, de todos esos procesos. Eso necesariamente significa la necesidad de involucrar, de atraer esas poblaciones para que ellos también nos escuchen y nos oigan. Hay que ser creativos en cuanto al trabajo con los grupos, cómo encontrar una manera más accesible, menos intimidante para atraer a esas personas, para involucrarlas, para que ellas entiendan cómo se usan los datos, cómo se recolectan esos datos. Yo creo que es muy importante recordar que en todo eso hay una gran promesa para las comunidades tradicionalmente marginalizadas. Habiendo esas fuentes, habiendo esas tecnologías, eso puede ser un gran motor para ellos. Algunas de las aplicaciones de las tecnologías de las ciudades inteligentes pueden realmente crear más inclusión, hacer una comunidad más incluyente. Así que yo creo que esa es una gran promesa. Las ciudades serán más incluyentes. Eso pues es la cuestión de revisar los gobiernos democráticos y su funcionamiento, y a lo mejor la tecnología nos puede servir para lograr esos objetivos. Sí, excelente. He notado, he resaltado dos cosas que has mencionado sobre el apoyo que podemos tener de parte de diferentes expertos que están trabajando en las cuestiones de involucramiento de la comunidad, de las poblaciones, en la implementación de esa tecnología. También has mencionado
el enfoque en el proceso a través del cual se toman las decisiones para asegurarse que esas sean abiertas, accesibles. No sé, Amanda, si puedes responder rápidamente a la siguiente pregunta. Cuando estamos hablando de no simplemente el código, ese código frío de algoritmo, porque muchas veces es muy difícil evaluarlo desde el punto de vista político, el algoritmo en sí, pero el efecto es el que nos interesa más. Y recuerdo una historia, a lo mejor Kelsey puede corregirme si me equivoco en algo, pero había una aplicación pública que creó el departamento público donde uno podía denunciar los baches en la ciudad. Por ejemplo, si vas manejando, tu auto cae en un bache, puedes reportarlo y así las autoridades sabrían dónde ir a reparar, ayudar y todo eso. Así que esa era una buena forma de involucrar la comunidad. Y el resultado fue el siguiente. El resultado fue que se han reparado los baches en aquellas zonas de la ciudad donde las personas tenían mayor cobertura, por ejemplo, de uso de los celulares, de la tecnología. Y realmente lo que hicieron es reparar los baches en las secciones más ricas, más privilegiadas de la ciudad, nada más. Así que me pregunto si este resultado también es parte de la evaluación, la evaluación post factum que se tiene que realizar para asegurarnos que las consecuencias para la comunidad son las que previamente estaban incluidas en el diálogo, que realmente se ha llevado a cabo la implementación. Sí, claro. Una de las cosas que a veces no nos gusta observar del parto del servicio público son esas empresas privadas que están participando en el proceso y son esos datos crudos, por así decirlo, de la manera que también pueden afectar la privacidad, que pueden tener su impacto. Eso puede ser parte de, por ejemplo, la función de rendición de cuentas de parte del sector público. Entonces, si alguna empresa será contratada por el gobierno para participar en esta iniciativa, en algunas ciudades no podemos legislarlo. Necesitamos tener cierta apertura más bien, necesitamos presentar el programa lo más detallado, lo más pulido posible, de manera muy profesional, para ver quién está involucrado en este proceso, qué licencias se requiere, qué contratos. Y las revelaciones recientes relacionadas, por ejemplo, a la investigación interna de Facebook nos dice que hay muchas empresas privadas y muchas plataformas digitales que tienen acceso a esos datos y pues tienen como fuente esos datos. Así que es fascinante ver que esa conversación de políticas de privacidad, cómo se están cambiando. Y necesitamos publicar esos datos y para las empresas que se dedican a eso, pues claro que necesitan ofrecer sus servicios y eso es parte del programa, eso es parte del proceso, de la actividad. Y a lo mejor eso puede ser como una parte del servicio contractual de parte del gobierno. Necesitamos asegurarnos que los datos, cómo están analizados, cómo se usan, cómo se implementan para el bien del público, por supuesto, esa es la idea, pero pues bueno, sin daños colaterales. Así que, ¿qué es lo que pueden hacer esas políticas en este sentido? ¿Cuáles serían los resultados para que tengamos ese uso fascinante de los datos? Sí, fascinante, fascinante.
Bueno, procesos, implementación, resultados. Es importante prestar atención a todos esos pasos, a todas esas actividades. Eso es importante para todas las partes interesadas del proceso. Bruno, ¿qué se ha dicho previamente que en Estados Unidos existe esa idea de que el Estado y los gobiernos locales son como los laboratorios de democracia, como más bien como ah, esos espacios donde suceden muchas cosas, como cosas experimentales, ideas innovadoras que surgen de repente? Dinos, por favor, ¿cuál es el nivel correcto de gobierno para la gestión de la protección de datos? Solo quiero saber cuál es el contexto y por eso te estoy preguntando a ti. Tú vives en una de las ciudades más grandes, más complejas, más sofisticadas de todo el mundo y en un país con la estructura gubernamental fuerte, donde el gobierno federal es fuerte y donde acaban de aceptar este proyecto de ley de privacidad. Así que quiero preguntarte, Bruno, esas cosas que ya no llamamos las ciudades inteligentes, ¿cómo debemos regularlas? ¿Cuál es el nivel correcto de participación, de involucramiento del gobierno? Esa discusión la estamos teniendo ahora mismo incluso, porque estamos hablando sobre la enmienda de la Constitución, no solamente para reconocer la protección de datos como un derecho fundamental, pero también para definir quién puede participar en la legislación del tema, en la protección, en las políticas, el transporte, la electricidad, todo eso. Así que en la Constitución de Brasil, el Estado y los municipios tienen poderes para resolver esos asuntos. Y luego surge, por ejemplo, esa área gris, esa zona crucial para mí. Eso es solo uno de los ejemplos que quisiera compartir de las situaciones específicas que nos estamos enfrentando aquí en San Paulo. Eso está directamente conectado a lo que Kelsey Amanda más bien, llamó la política como un bien común. Porque cuando estamos hablando sobre el control de nuestros datos, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que eso es uno de los más importantes elementos de la infraestructura, estamos hablando sobre la soberanía, como decía Merlín previamente. Y eso es porque aquí en San Paulo estamos viendo ese movimiento, esa denuncia que se llama Tu ciudad, tus datos, Your City, Your Data. Como el gobierno a nivel municipal y las innovaciones sociales, los hackers pueden tener el acceso a esos datos para poder renovar esas algunas políticas. Y, por ejemplo, esas empresas como, por ejemplo, Uber están bajo el reglamento de los municipios. No solo en cuanto a la cuestión de la tarifa correcta, de la tarifa justa, sino también en cuanto al intercambio de datos. Y yo creo que es un asunto bastante importante que debemos tomar en cuenta a nivel de la ciudad y a nivel de Estado. Esa idea de la orientación, de la racionalidad, eso debe ser, bueno, mencionado y reflejado en la legislación en diferentes sociedades y pues a algunos hay que forzarlas un poco para que sean parte del proceso, porque así de esta manera podemos pensar en las innovaciones sociales, en vez de solo depender de unas cuantas entidades quienes tienen todo el poder de esa información en sus manos en cuanto a los espacios urbanos. Muchas gracias, Bruno. Merlin, ¿cuál es tu perspectiva en todo eso? Has mencionado algunas iniciativas también relacionadas con las estructuras gubernamentales a nivel local. ¿Cuál es el lugar correcto para las políticas, para el desarrollo de las políticas para este tipo de programas? ¿Se hace eso a nivel local? No sé
No sé si existe un lugar correcto para eso, así que lo siento. Una disculpa por no responder esa pregunta directamente. Yo creo que se tiene que hacer una evaluación del uso antes de empezar a trabajar en la regularización. Algunos municipios no tienen capacidades o maneras de poder regularse, así que tienen que alinearse con el reglamento a nivel estatal, a nivel de las provincias en Canadá. Y bueno, debido a que a la Constitución de Canadá y a todos esos mandatos, eso nos como resultado da una gran área gris en este sentido. Y un nivel adicional en Canadá, por ejemplo, son esas naciones indígenas, esta interseccionalidad de las relaciones, de las prácticas, cómo podemos hacerlo a nivel de gobierno local, a nivel de los productores, de los colectores de datos. Así que debe haber una relación especial entre las naciones indígenas y el gobierno, una estructura especial. Específicamente a nivel de Canadá, lo que necesitamos orden en el gobierno para poder trabajar juntos con ellos, para poder ser más prácticos y también para proteger, ser protegidos en cuanto al interés colectivo de todo el público. Interesante. Me acuerdo que todas las políticas locales en cuanto a este tipo de problemas, puede haber la legislación nacional que puede ayudar a proteger algunos datos. Ese concepto del control, cosas por ejemplo como el LGPD, como GDPR, al final eso tiene que implementarse a nivel de la comunidad. Así que yo creo que, Merlin, tú tienes razón. No tienes por qué disculparte por no responder a esa pregunta. Ese es tu punto de vista canadiense. Así que puede haber muchos niveles, muchas capas en este sentido, en cuanto a la evaluación, en cuanto a los papeles por ejemplo, del gobierno a nivel nacional, regional, local. Susana, ahora quisiera cambiar la perspectiva un poco. Cuando tú y tu organización están trabajando con los gobiernos locales, ¿crees que ellos tienen suficientes recursos como para resolver sus asuntos? ¿O ustedes les ofrecen su conocimiento, su expertise en este sentido? ¿Cuál es tu evaluación en general sobre las capacidades de los gobiernos locales? ¿Pueden ellos resolver esos problemas? Sí, en el sentido de GDPR, yo creo que es maravilloso tener esa legislación europea. Tiene cierta influencia sobre el gobierno, el sector privado, así que es algo sorprendente. Yo trabajo para una organización pequeña, somos 20 personas, y cuando vengo a las reuniones y hablamos sobre la eficacia y la eficiencia, a veces necesitamos incluso el apoyo externo, pero del lado positivo puedo decir tenemos pocos miembros y eso nos permite tener esa ocasión de trabajar de manera más estrecha con los datos, de hacer este ejercicio de depurar los datos, de deshacernos de los datos que no necesitamos, que ya no necesitamos resguardar. Así que eso es algo positivo. También pudimos revisar los procedimientos gubernamentales, eso es maravilloso. Y el lado negativo, yo diría que entre más pequeña sea la administración, más atención debemos prestarle a los datos privados y a la forma que compartimos los datos. Es importante entender que todo lo que tiene que ver con los datos identificables, con los datos personales,
no podemos tocarlo como GDP. Así que esa es una de las razones de no compartir los datos, sino de adquirir esos datos. Y ya hemos mencionado eso varias veces en la comisión, es que necesitamos tener ese concepto de la evaluación vertical y horizontal, como por ejemplo en el área de movilidad, de transporte, porque hay muchos datos disponibles ahí. Así que para los miembros más grandes, los equipos de GDP dentro de esa administración, ellos tienen sus lineamientos, sus propios departamentos, por ejemplo, transporte, servicio social, educación, etcétera, y ellos saben cómo deben lidiar con esos datos. Pero es bastante reciente. Llevamos 6 años trabajando en eso, así que todavía estamos buscando cómo hacerlo. Amanda, solo quería decir, creo que los comentarios de Suzanne resuenan con las conversaciones que tengo con los diferentes funcionarios en cuanto a políticas en diferentes órdenes de gobierno. El impacto es que hay luego una falta de capacidad, falta de conocimiento de los datos, alfabetismo de datos dentro del servicio público. En ocasiones puede llevar a estas rupturas o violaciones o a la recolección de datos problemáticos en aplicación de datos, pero también puede irse en la otra dirección donde elimina oportunidades para utilizar, para poder compartir o aplicar los datos en forma que se traduzca en un beneficio público. Creo que esto en nuestra conceptualización lo que ha hecho es, lo que necesitamos hacer es reimaginar el rol de un gerente público o servidor público del gobierno. Creo que se puede argumentar que en el servicio público, en la actualidad, aquellos que ven particularmente el espacio de entrega de servicios como evaluadores, gestores o decisores, quienes toman las decisiones de las políticas, tienen que tener un cierto nivel de conocimiento de datos, tienen que comprender no nada más la parte básica de la tecnología, sino comprensión de lo que es el manejo de datos responsable, etcétera. Y esto no es parte de la capacitación que damos a los servidores públicos. Yo trabajo en una escuela pública y hay gente que ha hecho estos estudios. La capacitación que damos a los servidores públicos futuros. Estos planes de estudio están llenos de referencias de temas que son importantes, o también la revolución digital que está transformando a la sociedad, y parte de esto transforma lo que quiere decir ser gobierno. Esta es una parte importante, la capacitación para poder producir a los nuevos líderes gubernamentales que sean gestores responsables de los datos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, planes de estudios. Claro, también podemos hacer análisis económicos o de políticas, pero este punto es importante. Cuando yo hablo con los servidores públicos, es un tema que escucho que les hace falta. Este es un tema importante para mí. Y claro, el temor mayor es cuando acabamos con un caso en donde los datos se pudo haber usado de una manera creativa y no se hace porque hay el temor a dónde podemos entrar. Esta es una idea como ir al oeste salvaje, pero es algo que tenemos que abordar, francamente hablando. Amanda, claro, encuentro que este punto es muy importante, la profesionalización de la información sobre protección de datos, etcétera, para los futuros servidores públicos. Pero francamente, todos los actores en la economía digital, pues es una herramienta crítica para todos nosotros, para enfrentar estos asuntos. Es algo que está cerca de nuestra organización IAPP, la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad de Datos. Ahora vamos a hablar del tema de los proveedores de tecnología y su papel en este ecosistema, en este proceso de las que se llamaban ciudades inteligentes anteriormente. Quisiera empezar con Bruno. Quisiera pedir un comentario referente a lo que dijo Amanda cuando retomó algo que a su vez había dicho Susan. Sabemos que hay barreras, hay duda en torno a la tecnología, hay falta de capacidad,
Hay falta de capacidades en ocasiones dentro de los municipios locales. Bruno, la pregunta que yo tengo para ti es la siguiente. Esta situación que vemos en el mundo, y creo que se trata de algo universal, que los gobiernos tienen menos experiencia, tienen menos recursos, hay problemas en tecnología, menos conocimientos de las tecnologías. Vemos que los gobiernos están yéndose por default, por omisión, al proveedor de la tecnología para que les dé esta estructura de políticas o de gobernanza. Lo hace el gobierno con los proveedores. Se está delegando la responsabilidad o hay un cambio inapropiado de esta gobernanza y lo dejan en manos del proveedor de tecnología. Estamos creando una arquitectura de protección de datos dentro de la tecnología misma, en lugar de hacerlo dentro de la comunidad y dentro de la tecnología que sirve a la comunidad. Es una pregunta muy amplia, pero quisiera escuchar tus comentarios. Dos comentarios. Uno para construcción de capacidad y otra palabra sobre cómo hacer que la discusión de las políticas reduzca estos problemas, que refuerce la información. En el primer punto, este asunto es más retador cuando hablamos de Google Soft, porque los recursos son diferentes. Este es un tema más convincente y cómo se organiza un país. Todo esto es diferente. Sí se toman en consideración estos aspectos, pero también cuando pensamos cómo enmarcar todo esto con políticas sólidas para iniciar con la construcción de capacidades. Tengo un ejemplo, lo que sucede en Sao Paulo. Hubo un programa, se llamaba el Espacio Digital en Sao Paulo. ¿Cómo operó este espacio? La administración local decidió escalar las políticas de datos y claro que hay varios niveles, datos abiertos legibles o no por máquina, y la administración no tuvo la capacidad de clara y sólidamente abrir los datos en una plataforma adecuada. Les llaman los hackathons en este espacio en particular, el hackathon. Ahí pudimos ver en Sao Paulo cómo hubo un movimiento emergente donde los hackers daban la innovación por esta carencia de construcción de capacidades. Esto no se puede detener, tenemos que seguir avanzando y buscar la forma de articularlo, implementarlo. Debido a ello, creo que es muy, muy importante recordar la protección de datos y cómo se pueden complementar, no como rivales de las políticas. Bueno, sabemos que el foro tiene un proyecto al respecto, pero esta evaluación de protección de datos tiene herramientas para medir la resiliencia de las organizaciones y en potencial abrir los datos sin dañar la privacidad de nadie. Y así, regreso a lo que dije antes, los datos se convierten en un bien común, más que nada más un producto genérico para todos. Entonces podemos ver que florezca la innovación y aprovechar lo que pueden contribuir los hackers de manera positiva para poder articular esta agenda de ciudades inteligentes, esta neutralidad, viéndolo como un bien común y ponerlo en términos de cómo vemos una situación de poder de la comunicación y que no quede concentrado en unas solas cuantas manos, como es el caso ahora. Esto es sobre el primer punto. El segundo punto que quería mencionar, y creo que Amanda lo ha mencionado también, hemos visto
lo que el profesor Ryan Kalo llama un Estado administrado automatizado, diciendo que el Estado está utilizando esta tecnología y se está convirtiendo en algo incluso más opaco, menos claro que antes. Al contrario, debería de ser. La tecnología debería de poder aclarar esta información, la relación entre los individuos y el Estado. Creo que es muy importante aquí, la innovación viene de San Francisco. Esta gobernanza colectiva, cómo debemos actuar de una manera deliberada, si el gobierno debe adoptar o no una tecnología, no nada más sobre las de vigilancia, sino también tecnologías de otro tipo, que pudieran ser críticas en términos de políticas. Y esta innovación específica que proviene de San Francisco da lugar a una dimensión. No nada más los sujetos de datos, no nada más los individuos, pero las ONGs, las asociaciones, los consejos de defensoría, para saber a quién se les debe dar las cuentas, para que haya rendición de cuentas, para facilitar a las instituciones, pero deliberaciones para la implementación de la tecnología y la facilitación de la misma. Creo que eso es algo positivo, es un buen horizonte para reforzar estos elementos de la información. Muy buen punto. Y veo, Merlin, que también estás asintiendo. Hay una asimetría de la información, la naturaleza opaca de estos sistemas y más ampliamente también el desequilibrio de poder. Tendremos que preocuparnos por este desequilibrio de poder que puede existir entre el proveedor de tecnología y la comunidad misma, el proveedor de tecnología y la comunidad que supuestamente deberían recibir estos servicios. ¿Qué piensas? Esta pregunta nos regresa otra vez más a la proveeduría. Cuando, bueno, uno tiene una mentalidad académica, retomando el libro de Amanda, el tener compradores inteligentes. No tenemos necesariamente a los altos expertos en el gobierno. No necesariamente que conozcan todo en la tecnología, los servidores públicos, sino que tengan claridad para la proveeduría y que entiendan en qué acuerdos o contratos están ingresando o están firmando, y que haya también la consulta del público. Cuando tenemos servidores públicos que realmente no tienen la eficiencia tecnológica, ¿cómo van a poder recabar la opinión pública que sea significativa? Para poder tener una consulta pública significativa tiene que haber un componente de construcción de capacidades. Hay algunos casos en donde se está haciendo que los servidores públicos salgan a buscar firmas de tecnología para que los apoyen, para que les hablen sobre de la naturaleza, de cómo usar las tecnologías, y que no creo que sea la estrategia más segura. Pero son cosas que están causando estos déficits para poder administrar la participación. Creo que es un círculo completo, tiene que ver con capacitación, proveeduría, compras y no nada más enfocarse en las soluciones tecnológicas. Tenemos que construir nuestras instituciones en el gobierno para que protejan contra esta solución rápida, fácil, ver a la tecnología como una solución mágica. Creo que la forma en la que podemos reconocer todo esto, no me acuerdo quién lo dijo, pero el respirar, darse un segundo para respirar, las decisiones sobre adquisiciones de tecnología y la consulta pública sobre la adquisición de tecnología puede ser algo largo y que duele, pero pues ese es el proceso correcto, largo y que duela, pero esto nos da una perspectiva sobre la consulta pública. Si nada más vamos al público para tener una respuesta sobre una pregunta específica,
tampoco estamos haciendo el involucramiento correcto. El involucramiento es continuo. La relación, el diálogo, la construcción de confianza se tiene que dar continuamente para que no nada más estemos yendo a pedir opinión del público cuando necesitamos hacer una encuesta, sino también tenemos que dar que haya una retroalimentación con el público continuo, retroalimentación continua, hasta que tengamos instituciones que se preocupen por la consulta pública de una manera significativa para la toma de decisiones. Antes de eso no tendremos a una administración pública o servidores públicos que tengan la capacidad de hacerlo. Si no, no estará en el programa de capacitación para capacitar a esta gente. Tenemos que comprarlo externo porque no tenemos la capacidad interna en los servidores públicos para desarrollarlos por nuestra propia cuenta. Es un ciclo vicioso, pero también representa muchos puntos de acceso para poder intervenir. Creo que es donde nos encontramos ahora, es decir, identificar estos elementos y, como lo dijo Bruno, hay líderes en el ecosistema y podemos ir buscándolos en los diferentes nichos y contactarlos y utilizarlos. Excelente, nos quedan 10 minutos del panel. Una pregunta adicional, sorpresiva para todos ustedes que no se mencionó antes. Bueno, por así decirlo, es como un examen sorpresa. Empezamos con Kelsey y luego seguimos con los demás participantes. 2 preguntas quiero que contesten. ¿Qué es el problema que más les preocupa? ¿Qué problema les preocupa más en esta área? ¿Cuál es la solución o el programa, la idea que ustedes creen que sería la más prometedora para llevarnos a todos hacia una mejor visión de la implementación de estas ciudades impulsadas por la tecnología para que nos hagan mejores ciudades ecológicas, que mejoren la calidad de vida, que creen más eficiencia en las ciudades inteligentes? Estas 2 preguntas, ¿qué es el problema mayor y qué es más prometedor en términos de mejorar nuestro abordaje, nuestro enfoque? Kelsey, eres la primera. Muy buena pregunta. Es todo un reto esta pregunta sorpresa. Bueno, creo que mis respuestas serán muy conceptuales, pero lo que a mí me preocupa más es esta intención oculta que encontramos asegurando que toda la gente en la comunidad esté bien representada de manera justa y que los datos que usan las ciudades para la infraestructura pública que se construye, los servicios que se dan, y asegurarnos que todos sean tratados de una manera equitativa y sabiendo qué es lo que estamos dejando por el uso de la tecnología. Pero muchos de estos grupos que están subrepresentados también luego están sobreencuestados en diferentes maneras. Entonces, realmente hay una cierta tensión con los individuos que no confían en el gobierno y se protegen de un abuso potencial, pero también quedan fuera de las decisiones y esto no les permite avanzar en sus vidas. Creo que es uno de los retos más presionantes que existen. Creo que tenemos que salir adelante y la solución que más me interesa para responder la segunda pregunta tiene que ver con los aspectos fundamentales que hablamos. Invertir en el papel fundamental del gobierno, viendo a las ciudades inteligentes. O sea, hay que ser honestos. Todo el mundo dentro de las comunidades se va a tener un sentimiento diferente sobre tal o cual elemento técnico. El papel del gobierno es poder ayudarnos a tomar decisiones colectivas, ceder en una área para ganar en otra. Creo que esta es una oportunidad para fortalecer los mecanismos democráticos, reforzar la idea del involucramiento cívico, cómo la gente retribuye. En particular, es una buena oportunidad para que todos, como profesionales de privacidad de datos, regresemos a las comunidades. Es lo que a mí me interesa. Bueno, Kelsey, muy buenos comentarios. Creo que ahora será difícil para los siguientes participantes contestar. Bueno, sí, fue excelente la respuesta.
Incluso esto incita mi curiosidad. Estoy de acuerdo, Kelsey, todo lo que dijiste lo suscribo. Una de las cosas que me preocupan más y tal vez tenga que ver con algo controvertido, ahora que estamos hablando de privacidad de datos, ¿hasta qué punto la privacidad de datos se ha convertido en la política para pensar o las políticas para pensar esto? Creo que esto muchas veces las cosas que estabas mencionando estrictamente no son necesariamente solo temas de privacidad de datos o había cuestiones de gobernanza en donde podemos seguir las mejores prácticas para resolver el problema de o la cuestión de privacidad de datos con la tecnología de privacidad de datos, todos los flujos de datos que se están recabando. La pregunta que me quema es cómo podríamos, hay una necesidad de ampliar nuestra conversación más allá solo de la privacidad de datos, porque es tratar de hacer demasiado trabajo ahora. Y creo también que existen muchos actores en el sector privado que les gusta tener el dominio, porque la privacidad de datos no es algo que les preocupa. Ellos quieren seguir sus propias reglas para conservar sus políticas de privacidad de datos y de esta manera van a poder obtener los datos para poder actuar en sus intereses. Hay temas de equidad, de explotación, brechas democráticas, todo esto sigue estando ahí. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Pues no creo que esté de acuerdo con todas las soluciones, pero me interesa el trabajo que se ha hecho y tengo cierto optimismo. Por ejemplo, en torno a modelos de gobernanza experimentales para datos públicos. Estas serían cosas como confianza de datos o grupos colaborativos de datos o cooperativas de modelos de datos. Todo esto tiene el reconocimiento central que los datos que se van recabando en las ciudades inteligentes no tienen valor a nivel individual, que es de lo que le preocupa a la privacidad de datos, sino que nos dan el poder cuando se agregan los datos colectivamente para ver dónde pueden hacer bien o pueden hacer mal. Entonces, estos mecanismos son los que tratan de crear transparencia, formas transparentes para la gobernanza, más que como una entidad que recaba. Y esto es como una forma de poder navegar en estos temas, privacidad y otros. El crear una licencia para utilizar los datos, para mejorar nuestras vidas a nivel colectivo. Todo esto es lo que me interesa. Amanda, cuando dijiste que no todos los temas de privacidad de datos son temas de privacidad de datos, nadie alteró tu señal, funcionó muy bien, te escuchamos perfectamente. ¿Qué preocupaciones tienes, Susan? ¿Tienes y cuál es tu esperanza mayor, más grande? Mi preocupación principal, una preocupación es grande y otra pequeña. Tengo aquí la impresión en Europa de que los individuos también están tan conscientes, tan preocupados los individuos por quienes tienen sus datos. Aunque tenemos regulaciones de privacidad de datos, no sé si es el caso en el continente americano, si haya más preocupación o conciencia. Cuando yo escucho la conversación aquí hoy, la terminología que usan como herramientas de vigilancia, nosotros no hablamos en Europa de eso, la vigilancia. Esto ya es para propósitos muy específicos, no en lo general. El contexto en Europa es diferente. Una preocupación pequeña que tengo es la necesidad de generar cambio en el gobierno local, herramientas más enfocadas a la tecnología para el futuro, el liberar el potencial de los datos. Todo esto requerirá trabajo de por medio. En donde yo creo que tenemos aquí el problema es en identificar los los casos de uso correctos en nuestras conversaciones con las ciudades europeas de cómo están utilizando los datos para poder dar beneficios sociales o económicos positivos, resultados positivos en estos terrenos. Tenemos que trabajar para construir esto porque está acelerando este proceso de cambio. Eso es lo que me da más esperanza. Nos quedan 3 minutos. Merlin y Bruno. Merlin, esperanza y preocupación principales para ti. Bueno,
Para mí, lo interesante, como lo ha dicho Susan, lo que me preocupa más es el uso y el potencial de vigilancia bajo el tema de seguridad para proteger la propiedad de los residentes, aunque ya hemos dejado de fuera la actitud de la policía o la transparencia para el uso de esta información, lo hemos dejado fuera y creo que ahora, por la situación actual, hemos retomado en Canadá este tema. La narrativa que cambia de ciudad inteligente, que sean lideradas por la tecnología, que sean dirigidas por la tecnología exclusivamente y irnos más a algo analógico. Si necesitamos gobernanza de datos que sea o de la tecnología que sea con una multicolaboración para que todos estos avances técnicos sirvan a los residentes. Es donde encuentro mi esperanza. Bruno, tu preocupación y tu esperanza más grandes, ¿cuáles serían? Mi preocupación más grande hoy por hoy, en este momento, en Brasil, es cómo se está utilizando para cerrar y también para tener políticas de datos, cómo se está utilizando el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, y ahora parte del gobierno no está aceptando algunos requerimientos con base en el argumento de que se está violando el Reglamento General de Protección de Datos. Esto es algo particular del contexto brasileño y ese es el problema. Y la esperanza mayor es cómo podemos articular e implementar todos estos asuntos para poder tener una política sólida y usar los datos como un bien común. Sabemos que hay oportunidades que existen ahí en esa área. Otro ejemplo que quisiera compartirles, y ya se mencionó, es Barcelona. Barcelona tiene un papel muy importante en esa agenda, específicamente tomando algunas políticas de tener códigos abiertos, software libre, gratuito, para la infraestructura, que son cosas que también se necesitan. Simplemente para concluir, eso es algo donde tenemos que darle seguimiento. ¿Qué está pasando en Barcelona? Se ha terminado el tiempo para la sesión. Quiero decir que hemos tenido una conversación amplia y enriquecedora. Gracias por ello a todos y cada uno de los panelistas. Como lo hemos dicho, ciudades inteligentes, retomo el tema, los centros de movilidad y las ciudades inteligentes, que es el título de la sesión. Nos ha abierto la conversación de cómo podemos apalancar exitosamente la tecnología y los datos para hacer que nuestras vidas sean mejores, que la sociedad sea mejor, más eficiente, más sostenible, para que nos sirva a nosotros como individuos, como comunidades, como sociedades en el mundo. No se trata de una lucha nueva, no se trata de un debate nuevo, se trata de algo que ya hemos tenido con nosotros de tiempo atrás. Y me sorprende cómo hemos llegado a la idea en este panel de que la capacitación de la gente sobre las tecnologías y los sistemas que usamos es importante, que una buena gobernanza y buenas políticas son importantes, que los gobiernos que están involucrando a las comunidades para entender sus necesidades y las involucran para el desarrollo de políticas es de gran importancia. La buena noticia es que nada de esto es nuevo, son cosas que ya conocíamos y sabemos cómo llevarlas a cabo. El reto para las ciudades inteligentes y los centros de movilidad, mi esperanza mayor es la idea prometedora de que hay gente inteligente como ustedes panelistas que están pensando en esto todos los días y que hacen trabajo importante para asegurarse que estas tecnologías nos sirvan. A nombre de todo el público que asistió a esta reunión, a nombre de los organizadores, gracias a todos, Amanda, Bruno, Kelsey, Merlin y Susan por la excelente conversación.